Si usted tiene su Biblia en sus manos, vaya conmigo a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 19 al versículo 23. 2, 19 al 23. Si usted tiene su Biblia, y si no, saque su celular y búsquenlo ahí también. Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. Escuche usted la lectura de la Escritura. Pero cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose pues, tomó al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá y siendo avisado por revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea. Cuando llegó allí, se estableció en un pueblo llamado Nazaret, y nuevamente encontramos esta frase que es recurrente en el Evangelio: para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. A riesgo de sonar repetitivo, recuerde que la vida de Jesucristo se resume en este capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio de Mateo, la infancia, mejor dicho, de Jesucristo. Ahora, tenemos a Jesús yendo a Egipto, o siendo llevado por sus padres a Egipto a causa de la amenaza que Herodes ha levantado en contra de él. Herodes quiere matar al niño. Ustedes recuerdan que Herodes se da cuenta que es engañado por los reyes de Oriente, los magos de Oriente, porque ellos no le avisan a Herodes dónde se encuentra el niño, y cuando él se siente engañado por estos magos, entonces manda la orden, o da la orden de que no solamente el niño, ahora no solamente el niño, sino todos los niños de la edad de este pequeño rey, que mueran. Como no tiene la certeza de quién es él, manda a matar a todos los pequeños. Hemos hablado sobre este tema y vamos al verso 19. El tiempo que José y su familia se mantienen en Egipto no es muy claro. Algunos hablan de entre 1 y 2 años. No hay en realidad mucha claridad con esto, pero todavía es Jesús un infante, un pequeño, cuando regresan a tierra de Israel. Y la Escritura nos dice en el verso 19 que la razón por la que José decide regresar a Israel es porque sabe que Herodes ha muerto, pero también porque el ángel del Señor le dice que regrese a tierra de Israel. Aquí, hermanos, es importante que nosotros aprendamos algunas cosas. Cuando nosotros llegamos al final del Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo, cuando da la orden o la gran comisión, como nosotros la conocemos, Él dice estas palabras: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y anuncien el Evangelio, prediquen el Evangelio a todas las criaturas o a todas las personas. Jesucristo se presenta como Rey de todo y sobre todo. Él es el Rey, no Herodes, no Pilato, no el César, no los reyes de la tierra, sino Jesucristo es el Señor de toda la creación, y este debe ser el anuncio de la iglesia. Y antes de entrar directamente al tema o de entrar directamente a la materia que vamos a ver, debemos entender esto, hermanos, que la proclamación de la iglesia es: Jesucristo es el Señor. Esta es la predicación del Evangelio, este es el anuncio de la iglesia. Jesucristo es el Señor, y esto debe tener efectos en todas las áreas de nuestra vida, como lo hemos estado viendo. No Peña, no Trump, nadie es Señor, sino Jesucristo es el Señor de la creación, Señor de México, Señor de todo lo que existe, Señor nuestro. Eso debe tener efectos e implicaciones en nuestra vida. La decisión que toma José de regresar es porque sabe que Herodes ha muerto, pero también porque el ángel del Señor le aparece en sueños y le dice: cuando te levantes,
cuando te levantes. Ahora, no hay necesidad de que regrese a Israel con la misma precipitación de la que salió de esta ciudad. Ahora el ángel le dice, cuando te levantes, es decir, ahora sí sigue durmiendo, pero cuando te despiertes, toma al niño y a tu esposa y regresen, porque los que buscaban matarlo han muerto ellos. Cuando Jesús se aparece en Mateo 28, o cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice, yo soy Señor de toda la creación, vayan y anúncienlo a todo el mundo. Una pregunta que podría suscitarse en los nuevos conversos era la siguiente. Si Jesús es el Señor de todo, si Jesús es el Rey prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías, el Rey del que hablaron los salmos, del que hablaron los profetas, del que hablaron los patriarcas, ¿por qué es que su pueblo lo despreció? ¿Por qué es que su pueblo lo rechazó? ¿No se supone que si alguien debería haber conocido a Jesús, fueron los mismos de su pueblo? Fueron los mismos que esa gente, los judíos, esas personas que habían recibido a los patriarcas, que habían escuchado a los profetas, que habían recibido la ley, ¿no eran ellos los primeros que debieron haber reconocido a Jesús como el Rey y Señor de toda la creación? ¿Por qué fue precisamente que ellos lo rechazaron? Lo que va a hacer el apóstol Mateo es explicar que incluso la misma Escritura ya anunciaba o ya avisaba que este Mesías del que la Escritura hablaba iba a ser un rey despreciado, un rey desechado. De hecho, quizá las palabras que pueden venir a nuestra mente son las que habla el profeta Isaías y que van a sonar mucho ahora en Semana Santa. Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Qué importancia tiene la identidad de Jesús como nazareno? ¿Cuál es el significado de reconocer a Jesús como un nazareno? ¿Y qué importancia y relevancia tiene para la iglesia actualmente identificar a Jesús como el nazareno? Vamos a ver un poco sobre esto, hermanos. Primero, lo que los profetas dicen sobre Jesús nazareno, sobre la importancia de esto al identificarlo como rey y Mesías, y por último, el impacto de la identidad de Jesús como nazareno para la iglesia en la actualidad. El apóstol Mateo dice, cuando llegó allí, o sea, cuando llegaron a Israel, se establecieron en un pueblo llamado Nazaret. ¿Por qué fueron a Nazaret? Para que se cumpliera lo dicho. Y observe usted, en el capítulo 2, verso 17, cuando el apóstol interpreta la muerte de los niños a la luz del Antiguo Testamento, él dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías. En el 2:5, los maestros de la ley dicen que este niño debe nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Notan ustedes el singular cuando se habla del profeta? Profeta Oseas, el profeta Miqueas, el profeta Jeremías, y tenemos en el 2:15, y allá se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta. En 3 ocasiones el apóstol Mateo refiere la profecía de manera singular, lo que dice Miqueas, lo que dice Oseas y lo que dice Jeremías. Cada vez el apóstol Mateo va a los profetas y dice, esto es lo que dijo Jeremías acerca del Mesías, o eso es lo que dijo Miqueas acerca del Mesías, o eso es lo que dijo Oseas. Pero cuando habla del nazareno, no dice esto es lo que dijo el profeta. Noten ustedes el cambio. En el verso 23 dice, cuando llegó allí se estableció en un pueblo llamado Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Ahora no dice por el profeta, sino por los profetas. Lo que está haciendo entonces Mateo es que está enseñando que los sufrimientos de Jesucristo no fueron anunciados por un solo profeta, sino que es el mensaje de todo el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de esto, no solamente un profeta, sino los profetas. No hay una cita directa, no dice para que se cumpliera lo dicho por Isaías o lo dicho por Daniel o por Oseas o por alguno de estos profetas, sino que esto es lo que dice toda la Escritura acerca del Mesías.
Lo segundo que quiero que entiendan es que la palabra nazareno tiene un impacto mucho más allá que la simple identidad geográfica. Va mucho más allá que ser identificado con una ciudad en particular. La importancia de que Jesús fuera nazareno radica en el concepto que los judíos tenían acerca de Nazaret. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 45, Juan capítulo 1, verso 45, verso 46 y capítulo 7, verso 42. Perdón, perdí la cita. 7:42. Gracias, hermano. Sí, por favor. Ok. Todos estaban contentos con un descendiente de David que fuera belenita. ¿Sí? ¿Por qué? Nuevamente, el verso 47. ¿De dónde esperaban al Cristo? ¿De dónde esperaban al Rey? De Belén. Exactamente, de Belén lo esperaban. Por eso cuando nace el Mesías, los maestros de la ley dicen, el profeta dice que en Belén ha de nacer el Mesías. Así que vayan a Belén. Pero el problema surge cuando este niño, heredero del trono, no regresa a Belén, se va a Galilea y precisamente a una ciudad llamada Nazaret. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Galilea era una ciudad fronteriza con pueblos gentiles. Así que eso le daba otro estatus porque era una ciudad de paso, había judíos, sí, pero también había muchas personas gentiles. Los judíos de aquella región eran mucho más tolerantes a los gentiles porque pues al ser una ciudad de paso convivían bastante con ellos. Eso hacía que los judíos del centro, por ejemplo de Jerusalén, fueran un poco hostiles a estos judíos. Los consideraban como impuros. Solían relacionarse con los gentiles, hacían negocio con ellos, aunque estos también subían a Jerusalén, como nos damos cuenta en el Evangelio de Lucas, que de Galilea iban los padres hasta Jerusalén a ofrecer los sacrificios, eran devotos a la fe, pero por su contacto con los gentiles, muchos de estos habían también adquirido algunas prácticas, así que los judíos del centro los veían con mucho recelo, con mucha distancia, no eran judíos con los que les gustara convivir abiertamente. Esto, hermanos, hacía que Galilea y que Nazaret fuera una ciudad menospreciada. ¿Recuerdan las palabras, la pregunta de Natanael? De Nazaret, ¿puede venir algo bueno? ¿Qué bueno nos puede venir de esa ciudad? Es como si hoy habláramos, no sé, de las ciudades frontera donde llegan personas de distintas partes y luego que esas personas vienen al centro, nosotros pudiéramos decir, bueno, de las fronteras de nuestro país, ¿puede llegarnos algo bueno? Cuando quizá llegan migrantes por generalizar, ¿no? Con malas costumbres o con costumbres que no son nuestras y para que usted tenga una idea, ¿sí me está entendiendo? Entonces Galilea era vista así, Nazaret era vista así, y Jesús entonces cuando comienza su ministerio es una persona que es despreciada porque la pregunta es, esperamos al Mesías de Belén, pero ¿de Nazaret puede venir algo bueno?
Cuando esa gente, cuando los nazaritas no son devotos, cuando conviven con gentiles, cuando muchas veces han tomado algunas de sus prácticas, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Así que el hecho de que Jesús fuera identificado como nazareno tiene que ver con ese desprecio. Y dice el apóstol Mateo, los profetas anunciaron que el Mesías sería despreciado, que no sería recibido. Ahora vamos a ver lo que nos dice la Escritura al respecto. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras sobre esto? Vamos al Salmo número 22, versos 6 y 7. Salmo número 22, versos 6 al 7. Isaías 11:1, hay muchas citas, solamente voy a dar 3. Salmo 26, 6 al 7, Isaías 11:1, 49:7 también de Isaías 49:7 y Daniel 9:26. Salmo 26, 22, 6 al 7, Isaías 11:1 y 49:7 y Daniel 9:26. 3 lecturas, 3 hermanos, jóvenes, niños que tengan Biblia en las manos y que quieran hacer la lectura. Gracias. ¿Cuál era el concepto? Aquí tenemos a David hablando como profeta y hablando sobre todo sobre la vida del Mesías. El Mesías dice, mas yo soy gusano y no hombre. La gente me mira y me desprecia, menean la cabeza, se burlan de mí. Ahora, David como profeta hablaba acerca de los sufrimientos del Mesías, hablaba acerca de la experiencia del Mesías, es decir, el apóstol Mateo le está enseñando a esta gente, el Mesías va a sufrir y de hecho ustedes conocen sus sufrimientos y esos sufrimientos ya habían sido anunciados por el Antiguo Testamento, por los profetas. David habló de eso, la Escritura habla de eso. Vamos a ver lo que dice Isaías 11:1 y luego 49:7. Muy bien. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Cuál es la imagen, la metáfora que nos da el profeta aquí? ¿Cómo le gusta más un árbol? ¿Cuando este está frondoso o cuando este se corta? Cuando está frondoso. ¿Sí? Dice el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Es decir, la imagen es un árbol frondoso que ha sido cortado. ¿A qué se refiere el profeta Isaías? El profeta Isaías está haciendo referencia a que el reino de David habría de llegar a su fin, pero no sería cortado para siempre, sino que quedaría un tronco. Un tronco. Podemos, hermanos, quizá nosotros vemos a un árbol enorme, un árbol grande que es frondoso, da mucha sombra, pero hay necesidad de cortarlo. Y a veces decimos, pobrecito árbol, estaba tan bonito, ¿no es cierto? Estaba tan grande, era muy bonito este árbol. Ahora quedó el puro tronquito. Bueno, esa es la metáfora. Hubo un momento en la historia del reinado de Israel que el reino de Israel era grande, era glorioso, era espectacular, era demasiado hermoso, pero fue cortado. Ahora, la gracia de Dios hizo que este reino, no fuera cortado hasta la raíz, sino que quedara el tronco. En ese sentido, en un reino que había sido humillado, en un reino que había sido cortado, en un reino que había sido maltratado, surge un vástago, un retoñito. Ahora, ¿ha visto usted a esos arbolitos cuando son cortados la característica del retoño? ¿Cuál es? Verde. Pero ¿ha visto lo frágil y débil que es? ¿Sí? El árbol cuando está grande, sus ramas son gruesas, pero cuando usted lo corta,
comienzan a salir retoños frágiles, débiles, menospreciados. ¿Por qué menospreciados? No tienen la grandeza del árbol que era, ¿no es cierto? No dan la sombra que daba el árbol antes de ser cortado. No tienen las ramas, la fuerza que tenían las ramas antes de ser cortadas. Son pequeños retoñitos, a veces tan indefensos que las hormigas se los comen. ¿Sí? ¿Está usted viendo que en esta metáfora el Mesías es despreciado? No tiene la grandeza de David, su padre. No tiene la grandeza del reino anterior, del reino de David, del reino de Salomón. Es apenas un pequeño retoño. Así que los profetas hablaron del menosprecio de Jesús. 49:7 del profeta Isaías y después Daniel 9:26. Muy bien, gracias. ¿Están todos ahí en esa cita? ¿Observa usted los calificativos que se le dan al ungido de Dios? Despreciado de los hombres, aborrecido de los gentiles, esclavo de los tiranos. Y luego dice, reyes te verán y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, el Santo de Israel que te escogió. ¿Cómo califica el Señor, cómo califica Dios a su ungido? Despreciado de los hombres, aborrecido de los gentiles, esclavo de los tiranos. ¿No fue esa la experiencia de Jesús? ¿No fue tratado por Herodes, por Pilato, por el sumo sacerdote como un esclavo, como un hombre sin valor alguno? Maltratado, llevado de un lado hacia otro. Aquí tenemos los sufrimientos del Mesías. Vamos a Daniel 9:26. Muy bien, gracias. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Así que los sufrimientos del Cristo fueron anunciados mucho antes de que Él naciera. Ahora, ¿por qué esto es importante? Mire, le decía el domingo pasado, a veces pensamos que la relevancia de la iglesia consiste en que el hombre se conozca mejor a sí mismo. Nos encanta cuando escuchamos que Dios nos conoce, nos encanta cuando alguien nos dice, Dios te conoce personalmente y sabe lo que estás pasando. Nos encanta esa situación, ¿no es cierto? Nos emociona cuando alguien dice, el Señor me dice que tú, fulanito de tal, estás pasando por esto, por esto y por esto y por esto más. Y nos emocionamos, wow, el Señor me conoce y me dijo todo por lo que estoy pasando, una por una de las cosas. Y es verdad, nos encanta eso, pero qué flojos somos para conocer al Mesías. ¿Sí me está entendiendo? Qué flojos somos para conocer al Dios que nos ha llamado. Entonces la iglesia se vuelve relevante cuando Dios quiere hablarme a mí personalmente. Cuando Dios quiere hablarme a mí de manera particular, cuando Dios quiere decirme a mí alguna palabra o alguna revelación de manera particular, a mi problema en particular, pero déjeme recordarle que el propósito de la iglesia no es que vengamos para que Dios nos diga algo de manera particular, sino como dice la Escritura, que los pueblos vendrán y conocerán al Rey. El propósito por el que estamos aquí reunidos no es para que Dios te dé una palabra, es para que tú conozcas a Dios y te humilles delante de tu Hacedor. Ese es el propósito de la reunión congregacional. Así que espero no salga usted decepcionado y diga, es que ninguna palabra me tocó. Porque el propósito es que usted conozca al Señor, que conozca al Rey que le ha llamado, que sepa quién le ha llamado y cuál es la grandeza, la magnificencia de este Dios que nos ha llamado a servirle con todo nuestro corazón.
El profeta, el apóstol Mateo, entonces está enseñando a los creyentes cuál es la identidad de este Mesías. Él les dice, los profetas anunciaban que este sería Nazareno. ¿Qué entendemos por Nazareno? Más allá de su identidad geográfica, que él iba a ser despreciado. Ese era el concepto que tenían los judíos acerca de Nazaret. Nazaret para ellos era una tierra habitada por judíos inmundos, gente que no merecía ningún trato especial, y ese mismo trato fue el que recibió Jesús el Cristo. Él es el Nazareno. Ahora, ¿qué importancia tienen sus sufrimientos? En la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21, primera de Pedro 2, 21. Muy bien, para esto fuimos llamados. Vamos a entenderlo también con Hechos 24:5. Hechos 24:5. ¿24:5? No, ¿verdad? ¿Cómo llamaban a los seguidores de Jesucristo? ¿Cómo? Nazarenos. Ahora, ¿cuál era el estatus de la iglesia en el primer siglo? ¿Recuerda usted cuál es el significado del término nazareno? Despreciado. No estoy hablando de su significado etimológico, no es el significado etimológico, sino como el sentido despectivo, ¿no? Ese es nazareno. O sea, alguien sin valor, sin importancia, ese es nazareno. Como cuando a veces quizá nos referimos despectivamente a algún grupo, a algún grupo suburbano, ¿no? Esos son hippies, banda, cholos, emos, ¿no? A veces se hace una referencia despectiva por las costumbres, por las prácticas. Bueno, el término nazareno era un término despectivo, y ustedes se dan cuenta que Jesús fue llamado nazareno, es decir, alguien despreciado, pero también la iglesia, ¿cómo era conocida en un inicio? La secta de los nazarenos. Es decir, esos son nazarenos. ¿Entiende usted el sentido? Ahora, el apóstol Pedro nos enseña en el capítulo 2, verso 21, que Cristo sufrió para dejarnos ejemplo y para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es el impacto de tener un rey nazareno? Que si Cristo sufrió, nosotros también. A mí de repente me llama la atención el hecho de que hoy la iglesia se ha convertido como en un estatus, ¿no? Así como que ser creyente, sobre todo a qué iglesia vas, como que te da una posición. Es que los de esta iglesia sí tienen impacto en la sociedad, sí tienen voz y voto. Y pensamos que ser cristiano es que ser bien recibidos, bien atendidos, que se nos distinga, que se nos aplauda, cuando en realidad nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Mateo está escribiendo el evangelio para ayudar a la iglesia a entender cuál es la razón de sus sufrimientos. Ustedes están siendo perseguidos porque su cabecilla, porque nuestro líder fue un nazareno. A él lo despreciaron, pero lo despreciaron no solamente porque quisieron despreciarlo, desde luego ellos lo despreciaron por voluntad propia, pero los profetas lo habían dicho.
Esto no lo tomó de sorpresa. El Mesías no salió así diciendo todos me van a aplaudir, todos me van a recibir, y de repente se frustró porque la gente no le aplaudía, la gente no lo seguía, sino que lo despreciaba. Él no se sorprendió por eso, porque él sabía que su fin era el sufrimiento. Muy distinto a nuestra experiencia actual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Hoy idolatramos a nuestros ídolos cristianos, músicos, evangelistas, predicadores, los vemos con cuerpo de seguridad y decimos, wow, qué grande es, que me dé un autógrafo. ¿Se da cuenta que debiendo nosotros ser nazarenos no lo somos? Ahora, no estoy hablando de un desprecio de que vaya y grítele a su vecino para que te desprecie y entonces te identifiques con Jesús. O ve y hazle algo malo para que entonces te desprecie. Es decir, vivir en el Evangelio es ser despreciado. Obedecer la palabra de Dios es ser despreciado. Y eso nos lo enseña con mucho detenimiento la primera carta de Pedro, que ya la estudiamos en un momento. En algún momento la estudiamos y nos dimos cuenta cómo el apóstol Pedro llama a la obediencia como una identificación con Cristo y cómo esa obediencia tiene como resultado el desprecio. Si a veces no nos desprecian es porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios, porque no somos una contracultura, no vamos en contra del mundo, vamos con el mundo. Agradamos al mundo, hacemos lo que ellos hacen y por eso no recibimos absolutamente ninguna oposición, pero se da cuenta cómo en el 4:25, de hecho, la lectura que escuchamos, dice, se refieren de estos creyentes, hermanos, 24:5, perdón, lo dije al revés, 24:5, dice, porque hemos hallado que este hombre, se están refiriendo a Pablo, ¿qué es? Una plaga. Eso suena amable. El texto original dice algo más fuerte, como este hombre es una peste, es un apestoso. Es más fuerte. Este hombre es una plaga que promueve altercados entre los judíos por todo el mundo, siendo además cabecilla de los de la secta de los Nazaret. ¿Cómo califican a Pablo? No como el reverendo apóstol Pablo, no como su eminencia Pablo está con nosotros. No. Dicen, este es una peste. Lo desprecian, lo aborrecen. Ahora, al Mesías no lo reconocían, no decían, el hijo de David está aquí con nosotros. Que sabemos que su mamá es María, pero su padre, ¿quién sabe? Así se expresaban de Jesús. Él era despreciado, pero también lo fueron sus apóstoles y también los discípulos. ¿Qué es lo que tú estás buscando en el cristianismo? ¿Qué es lo que estás buscando? Muchos buscan en el cristianismo aceptación. Buscan un cristianismo de autoestima. Es que a mí nadie me quiere. No te preocupes, tú eres la niña de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que estás buscando en el cristianismo? Si estás buscando aceptación, te estás equivocando de lugar. Porque Dios te llama al sufrimiento igual que sufrió su hijo. Si estás buscando que nadie te haga una cara, que nadie se burle de ti, ese es cristiano. Si estás buscando eso, te estás equivocando de lugar, porque el llamado de la iglesia es un llamado al sufrimiento, a imitar las pisadas de Jesucristo. Y esto es algo que debes plantearte, esta pregunta debes planteártela honestamente. ¿Qué es lo que estás buscando en la iglesia? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Buscas aceptación? Te podemos recomendar un grupo de autoayuda. Te va a ir mejor que en la iglesia. ¿Buscas aplausos? Te podemos recomendar... No te podemos recomendar con nadie, pero te podemos decir que vayas a concursar a La Voz México o a Chef México, no sé qué tantas cosas sacan en México y en muchos otros lugares, y puedes encontrar aplausos, también abucheos, pero quizá te sientas bien.
Pero la iglesia no es para encontrar aceptación. De hecho, mis hermanos, mis hermanas, quienes pasan aquí al frente, si buscan aceptación, que espero que no es así, y yo mismo que predico, si lo hago solamente para el aplauso, me equivoqué y nos equivocamos de lugar. Entender cuál fue la vida del Señor Jesucristo nos lleva a entender también cuál es la experiencia nuestra. Por eso es que el apóstol Pedro le dice a los creyentes en su primera carta, en el capítulo 5, no se sorprendan como si algún fuego extraño viniera sobre ustedes. Es decir, no vean el sufrimiento como algo extraño. Muchos creyentes ven el sufrimiento como algo extraño. Oh, Dios mío, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Lo ven como algo extraño. Y Pedro le dice, no te sorprendas de la prueba o del sufrimiento como si algo extraño te aconteciera. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Ahora, sufrimiento por causa de la obediencia. Muchos sufren por desobedientes. Ahora, en alguna ocasión decía, a veces somos tan cínicos que sufriendo por nuestra desobediencia decimos, ¿cuánto estoy sufriendo, Señor? ¿No es verdad? Y nos hacemos mártires cuando no lo somos. Cuando lo que sufrimos lo merecemos y hasta más de lo que realmente estamos padeciendo. Pero el apóstol Pedro está hablando de ese sufrimiento que es causado por la obediencia y Mateo le está enseñando a la iglesia que Jesús, siendo obediente a la palabra del Señor, fue nazareno, es decir, despreciado y desechado entre las personas, entre los hombres. El llamado al evangelio es entonces un llamado a imitar a este nazareno. La gente debe ver a la iglesia como una plaga invasora, una contracultura. A veces es sorprendente, hermanos, cómo nos gusta, y no me malentiendan, No es que no debiéramos, porque la iglesia es un pueblo invasor que viene a proclamar que este mundo no le pertenece a los políticos, le pertenece a Cristo. Pero yo me refiero que cuando como iglesia buscamos el favor, por ejemplo, de la clase política, nos sentamos con ellos en la mesa, nos encanta que nos presenten, el presidente fulano de tal está reunido con las grandes autoridades de la fe en nuestro país, nos acompaña el reverendo fulano de tal, nos acompaña el arzobispo sultano de tal, y toda la gente aplaudiendo. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que en lugar de ser una contracultura ahí, se es parte de la corriente. Vamos a orar porque el Señor dirija los pasos del diputado fulano de tal, cuando lo que ese fulano de tal necesita no es que oremos por él, sino que se arrepienta y venga la obediencia de la palabra de Dios. En nombre de nuestras iglesias, Señor fulano de tal, le entregamos esta Biblia y deseamos que el Señor lo bendiga. No necesita una Biblia, necesita que alguien le enseñe el evangelio. Que alguien le enseñe cómo vivir bajo la autoridad de aquel que se ha hecho Señor de todas las cosas, no por sí mismo, sino por aquel que lo exaltó por encima de todas las cosas, el cual es Dios el Padre. Necesita venir bajo esa autoridad. ¿Se da cuenta cómo a veces buscamos el favor y recibimos el aplauso y decimos y escuchamos que la iglesia está apoyando y que qué bueno que el gobierno nos apoya y qué bueno todo va de la mano? Cuando nuestros padres, cuando los fundadores, no estoy hablando de una denominación, sino de la fe, cuando el evangelio comenzó a crecer, fueron despreciados, rechazaron todo tipo de reconocimiento, despreciaron todo tipo de unión hipócrita con la iglesia, con el Estado, con el fin de que el evangelio corriera sin ningún impedimento. Jesús se enfrentó a la clase política y le decía, entender que Jesús es nazareno también tiene una implicación para nosotros. Si Jesús es el nazareno, el despreciado por la clase política, la iglesia también es nazarena. Porque estamos en contra de todo lo que la clase política establece, porque ella está en contra de la palabra de Dios. Si Jesús fue nazareno, nosotros también lo somos. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros también lo somos.
Si Jesús tuvo un mensaje en contra de la clase política, la iglesia debe tener ese mensaje en contra de la iglesia, en contra del Estado, perdón, en contra del Estado. Tenemos un mensaje en contra de la clase política. ¿Por qué? No solamente porque somos opositores, sino porque estamos en contra de toda forma de pecado que se manifiesta y se expresa en todos los niveles de nuestra sociedad. Ser nazareno implica estar dispuesto al sufrimiento, estar dispuesto a seguir las mismas pisadas de Jesucristo. Ese es el llamado de la iglesia. Ese es el llamado del creyente en todos los tiempos. Fue la experiencia de Cristo, fue la experiencia de los apóstoles, fue la experiencia de la primera iglesia y ha sido la experiencia de toda la iglesia a lo largo de su historia. Claro, de la verdadera iglesia. De esa iglesia que no busca el favor, que no busca la posición, que busca ser fiel a su Salvador. Hermanos, nosotros tenemos también un llamado y un ministerio. Si algo le da terror a esta generación es ser despreciada, ¿no es cierto? Es algo que aterroriza. Es algo que espanta. Si algo le da terror a esta generación es no ser reconocidos. Pero el llamado del Evangelio es el mismo, identificarnos con Jesucristo, no solamente en su gloria, sino sobre todo en su sufrimiento. Así que Mateo concluye con estas palabras para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que sería Nazaret. Y permítame terminar con la pregunta que le hacía hace rato. ¿Qué buscas tú en la iglesia? ¿Qué es lo que buscas tú en la iglesia de Jesucristo? Si buscas a Cristo, encontrarás que seguirlo muchas veces conlleva una fuerte dosis de desprecio, lleva una fuerte dosis de vergüenza, pero el apóstol Pablo estaba convencido, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Si le negamos, dice Pablo, él es fiel y no se negará. Ahora, ese fiel no significa, si tú le niegas, él es fiel y a ti nunca te va a negar. No, él es fiel para consigo mismo. Si tú le niegas, él no se va a negar. Porque muchos lo interpretan, y aunque tú lo niegues, él sigue a tu lado. Ese es un cristianismo muy romántico, que no entiende la grandeza de este rey. El apóstol Pablo dice, si le negamos, él es fiel. Es decir, no porque la iglesia lo niegue, él va a decir, sí es cierto, yo no soy rey de nadie, ellos me negaron, así que yo no soy rey. No, él dice, si ustedes me niegan, yo soy fiel para conmigo mismo y yo nunca me voy a negar. Pensemos en la grandeza de este rey que nos ha llamado, en la lealtad que demanda de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Tendremos oportunidad de llevar las marcas de Jesucristo. Cuando alguien piensa algo y nosotros tenemos un punto de vista diferente porque estamos convencidos en la palabra de Dios y entonces comienzan a decir, ustedes son extremistas. Ustedes, hay gente que, hay incluso hasta cristianos que dicen, no te tomes tan a pecho la religión. No te tomes tan a pecho esto. Está bien que vayas los domingos al templo, pero no te lo tomes tan a pecho. Sí, es cierto. Si al Mesías lo despreciaron, nosotros nos identificamos con él. Cuídate de que ese desprecio no sea causado por pensamientos equivocados, por ideas extrañas, sino por una obediencia fiel a la palabra de Dios. Si él fue despreciado, nosotros también. Incline su rostro y vamos a hacer una